en que se ha dado por muerto y sepultado definitivamente al marxismo. Y como ustedes pueden ver, como lo ejemplifica este mismo seminario, el pensamiento marxista sigue gozando de muy buena salud. Es cultivado, es desarrollado por la investigación y el trabajo de muchos investigadores a lo largo del mundo. Por una razón muy sencilla, porque el marxismo nos provee de las herramientas teóricas y conceptuales a través de las cuales podemos comprender en profundidad y de manera certera las causas de las grandes paradojas y contradicciones a las que nos enfrenta el mundo contemporáneo. Vivimos en una época en que tenemos una capacidad de producción como nunca antes había existido en la humanidad. Y sin embargo, la sociedad en que vivimos se muestra completamente incapaz de asegurarle a todos sus miembros condiciones de vida suficientemente dignas, confortables y seguras. Vivimos un mundo marcado por fuertes y abismales desigualdades sociales, absolutamente indecentes, injustificables, pero que además nos enfrenta hoy día al peligro de la extinción de la vida humana sobre el planeta a raíz de la presión que el modo de producción capitalista ejerce sobre la naturaleza, con esa sed insaciable de ganancias que lleva a depredar todas las condiciones medioambientales en las que funciona este sistema. Y una realidad política mundial conflictiva en que las grandes potencias cuentan hoy con armas de destrucción masiva capaces de terminar varias veces con la vida sobre el planeta. Esas son las grandes amenazas, los grandes problemas a los cuales tenemos que hacer frente de manera imperativa y urgente para salvaguardar la continuidad de la vida sobre el planeta. Rosa Luxemburgo en su momento dijo que el capitalismo nos enfrentaba a la alternativa de la barbarie o el socialismo. Hoy día esa disyuntiva es mucho más trágica y dramática aún. Es simplemente el socialismo o la muerte, o el suicidio colectivo de la humanidad. En Chile hemos vivido, como señalaba antes, en los últimos meses, una gran convulsión social. Años de frustraciones, de desencantos, de descontento acumulado hicieron explosión en octubre del año pasado y plantean de un modo dramático y urgente la necesidad de un cambio radical de sociedad. Necesitamos pasar de una sociedad basada en la lógica de la valorización del capital, insaciable, hacia una sociedad fundada en la valorización de la vida humana como criterio de racionalidad económica. La pandemia que hoy día afecta al planeta ha visibilizado las grandes contradicciones y problemas que se han querido mantener ocultas. La inmensa miseria que afecta la vida de millones de personas sobre el planeta, forzándolas a vivir, a sobrevivir en condiciones prácticamente inhumanas, a pesar de la enorme capacidad de producción que hoy día existe sobre el planeta. Todo esto que exige un cambio radical, que plantea grandes desafíos, es lo que nos ha hecho hacer de los problemas más directamente contingentes los ejes de la reflexión en el marco de este seminario. El cambio que necesitamos es enteramente posible, pero es además urgente, es imperativo. Salir de esta sociedad en que rige la ley del más fuerte para construir una sociedad solidaria, humana, en que todas las personas se sientan seguras y protegidas y reconocidas en sus derechos. El tema que nos convoca en esta oportunidad, el que va a ser abordado por nuestros panelistas, es el de la crisis que actualmente afecta al capitalismo
a escala nacional y mundial, y que esta pandemia ha hecho particularmente agudo. Nos acompañan en esta oportunidad dos conocidos y renombrados investigadores, los profesores Marcelo Carcañolo, de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, y el profesor Orlando Caputo, economista de la Universidad de Chile, de gran y reconocido prestigio a escala mundial. Cada uno de los expositores va a contar con un tiempo de aproximadamente 30 minutos para hacer su exposición, y a partir de ese momento le haremos llegar las preguntas que ustedes nos envíen a través del chat, todos aquellos que vayan siguiendo esta transmisión. Vamos a dejar, por lo tanto, en primer lugar, sin más preámbulo, al profesor Orlando Caputo. Voy a decir algo sobre su currículo. Como decía, él es economista formado en la Universidad de Chile, autor de numerosas obras de economía mundial, teoría de la dependencia, crisis capitalista, etc. Fue investigador del grupo de dependencia dirigido por Teotonio dos Santos en el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile, a fines de los años 60. Durante el gobierno de la Unidad Popular, fue representante del presidente Allende en el directorio de Codelco y gerente general de Codelco. Y en los años de la dictadura, se desempeñó como director del área de estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, él es miembro del grupo de trabajo de Claxo sobre economía mundial y crisis. Dejo entonces con ustedes al profesor Orlando Caputo. Orlando. Orlando. Ahí sí. Muy buenas tardes a todos y a todas las compañeros y compañeras que están invitados, digamos, a esta reunión de primera del seminario. Y también un saludo especial a Jorge y a Celo. Jorge nos ha pedido que analicemos la crisis actual en sus diferentes aspectos y dimensiones, y agudizado por la pandemia, ¿sí? Y relacionar este análisis con la vigencia del pensamiento de Marx y de sus aspectos teóricos para la comprensión de la crisis actual. En ese sentido, yo he preparado, digamos, mi exposición y quisiera, incluso a propósito de las palabras iniciales que señalaba Jorge Gonzalorena, ¿sí? Romper el esquema que había preparado, y lo voy a retomar, y para leer, ¿sí? Bueno, se cayó la conversación con la exposición de Orlando. Yo creo que sería conveniente entonces darle el paso a Marcelo mientras resolvemos ese problema, ¿no? El profesor Marcelo Carcañolo es profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad Federal de Fluminense de Río de Janeiro, doctor en Economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro y autor de numerosos trabajos
sobre economía marxista, teoría de la dependencia, crisis del capitalismo, el capital ficticio y temas relacionados. Entonces, los dejamos con Marcelo, bienvenido y gracias por estar presente en este seminario. Bueno, gracias Jorge por la presentación, gracias por la introducción al tema del panel. Vamos a esperar que Orlando pueda reconectarse y compartir con nosotros sus ideas con respecto al tema. Para mí es un gusto enorme estar de nuevo en compañía de ustedes, mis compatriotas. Cuando leías el resumen del currículum de Orlando y nombrabas su gran participación en el gobierno de la Unidad Popular en Codelco, yo acá me acordaba de que en esos momentos yo estaba recién naciendo, o sea, yo nací durante el gobierno de la Unidad Popular, lo que me orgullo muchísimo. Así que es siempre un gustazo compartir con ustedes y estar con mis compatriotas. Así que aguardo enormemente que mi amigo Orlando esté con nosotros de nuevo. Muy bien. El tema que nos propusieron para empezar este panel es un tema complicadísimo y yo voy a intentar lanzar algunos puntos. Seguramente no podré explicarlos con el rigor que se necesita todos esos puntos en este poco tiempo que tenemos, pero yo creo que la idea es lanzar los puntos para que después en la charla, el debate, en las preguntas, consigamos ubicar lo que es más de interés de la gente, ¿no? Bueno, empiezo con una observación muy sencilla, pero que no es muy común dentro del campo de la teoría económica, digamos así, dentro del análisis de lo que es la economía mundial, que es el hecho de que nadie duda, y cuando digo nadie, nadie duda de que la economía mundial está en crisis. Es una afirmación muy sencilla, muy, bueno, todos están de acuerdo con eso, pero es que no es muy común que la gente esté de acuerdo con esos temas. Hay distintas interpretaciones teóricas en la economía y aún más cuando el tema es crisis. O sea, la teoría económica convencional tiene un problema, tiene un tacón de Aquiles muy grande que es tarda muchísimo para reconocer que la economía está en crisis. Muy bien, hoy día nadie, en serio por lo menos, siempre hay unos locos por ahí, pero nadie en serio, sea de izquierda, de derecha, keynesiano, marxista, monetarista, lo que sea, nadie en serio está en desacuerdo con el hecho de que la economía está en crisis. Bueno, parto de eso. El problema o el tema empieza cuando mucho de la teoría económica, y tiene que ver con lo primero, nos intenta hacer creer que la crisis actual de la economía mundial empezó con la pandemia. Es una vez más, repetidamente la teoría económica convencional hace eso, es una vez más una manera de decirnos que las crisis que cíclicamente, recurrentemente ocurren en el capitalismo son fenómenos, para decirlo como ellos, exógenos, de afuera, ocasionales, o sea, es una manera que ellos tienen que ver con el funcionamiento normal del capitalismo, son exógenas, vienen de afuera. En los modelos económicos tradicionales hoy día eso se llama de sunspots. Pero bueno, no tienen nada que ver con el capitalismo. Lo que yo quiero defender acá es que la crisis del capitalismo mundial, con sus repercusiones nacionales distintas en distintos espacios nacionales, intentaré terminar con eso si el tiempo me da, la causa de la crisis no es la pandemia. O sea, el capitalismo mundial está en crisis desde ya hace un rato. Voy a intentar explicar por qué y cuáles son las fases por las que pasó esa crisis estructural del capitalismo. Pero antes de empezar con eso, hay que marcar algo que es, yo estoy viendo en algunos espacios marxistas gente que exagera por el otro lado. O sea, el hecho de que la pandemia no sea la causa de la crisis
no quiere decir que la pandemia sea irrelevante para la crisis. No, la pandemia es muy relevante para la crisis, y acá voy a decirlo muy corto, básicamente por dos aspectos. Hay otros, pero me quedaré en esos dos. El primero de ellos es que la pandemia seguramente profundiza la intensidad de la crisis estructural del capitalismo. No fuera la pandemia, la crisis estaría, pero seguramente no tendría la misma profundidad que tiene en estos días. La segunda cosa, y ahí llegaré, es que la pandemia puede ser entendida como lo que define una nueva forma de la crisis estructural del capitalismo en su tercera fase. O sea, la tercera fase de la crisis estructural del capitalismo se presenta para nosotros hoy día con una forma que tiene que ver con los efectos de la pandemia. Y acá son varios efectos, voy a nombrarlos rápidamente, después puedo tratarlos, pero uno de los cambios de la forma de la crisis tiene que ver con el hecho de que la pandemia aumentó demasiadamente lo que Marx llamaba en la sección 2 del tomo 2 del Capital, el tiempo de rotación del capital. Al capital le cuesta más tiempo hacer lo que siempre hizo, y por lo tanto, al aumentar el tiempo de rotación del capital, eso tiene el impacto de aumentar lo que allá Marx llamaba de tasa anual de plusvalía, y por lo tanto con sus reflejos en la tasa anual de ganancia. Para nombrar un efecto, hay otros efectos de la pandemia, pero me parece que es fundamental apuntar este. Pero bueno, si la pandemia no es la causa de la crisis, aunque la profundice, aunque cambie su forma, ¿desde cuándo viene y por qué viene? Muy bien, mi hipótesis, y acá sí hay debates incluso dentro del marxismo sobre eso, pero mi hipótesis es que esa crisis estructural viene desde el 2007. Y acá ya es bueno que deje muy claro lo que yo entiendo por crisis estructural. Lo que yo entiendo por crisis estructural no tiene nada que ver con una crisis terminal, la derrocada del capitalismo, la última crisis, y ahí se acaba el capitalismo o algo que se parezca con eso. No, no. Lo que yo entiendo como crisis estructural es una crisis porque, bueno, la última gran crisis estructural del capitalismo fue al final de los 60 del siglo pasado, empiezo de los 70, pero desde ahí hasta ahora no es que no ocurran otras crisis en el capitalismo. Hay ciclos, hay miniciclos de ahí hasta ahora. Pero es que esas crisis, desde el final de los 60 del siglo pasado hasta ahora, no son crisis ni tan profundas, y eso es lo que caracteriza lo que yo entiendo por crisis estructural, colocan en jaque, ese es el punto, la lógica histórica específica de valorización del capital de este momento. O sea, para decirlo de otra forma, yo considero que la crisis estructural del capitalismo viene desde el 2007 porque está en jaque la forma específica como el capital se valoriza desde los años 70 del siglo pasado. O sea, para decirlo de otra forma, lo que yo considero es que esta crisis estructural tiene que ver con una crisis que es la crisis del capitalismo contemporáneo. ¿Y qué es el capitalismo contemporáneo? El capitalismo contemporáneo es la forma histórica como el capitalismo logró reconstruirse históricamente desde su última gran crisis estructural, que fue justamente al final de los años 60 del siglo pasado. Eso, hay tema acá para quedarnos días hablando sobre lo que es el capitalismo estructural, sus características, tiene que ver con el proceso de reestructuración productiva, tiene que ver con el neoliberalismo, tiene que ver con el proceso de profundización de los acuerdos comerciales, de las aperturas comerciales, con la liberalización y desregulamentación de los mercados financieros, tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con la política económica más ortodoxa, regresiva, que viene con varios formatos en los años 70, por ejemplo, con la Reaganomics en Estados Unidos, con la política económica de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, tiene que ver con un montón de cosas. Pero yo me voy a fijar en dos que me interesan para explicar la crisis actual. La primera de ellas es que el capitalismo en ese momento histórico logra reconstruirse, o sea, hace parte de lo que es el capitalismo contemporáneo, justamente disminuyendo brutalmente
eso se profundiza en los 80, en los 90, el tiempo de rotación del capital. Y al disminuir el tiempo de rotación del capital, contribuye para incrementar las tasas de ganancia promedio. Eso hace parte del capitalismo contemporáneo, así, con las otras características también, logró el capitalismo recuperarse en el proceso de acumulación desde su última gran crisis estructural. La otra característica que me gustaría apuntar es el hecho de que el capitalismo desde ese momento pasó a valorizarse con una lógica ficticia de valorización. O sea, el papel creciente del capital ficticio como la lógica característica de valorización y el proceso de acumulación de capital de lo que es el capitalismo contemporáneo. Ojo, acá hay una diferencia muy importante entre un pensamiento un poco más keynesiano, si ustedes quieren, a la izquierda, con algún tinte marxista, de lo que proponía Marx. Yo no estoy diciendo que es un problema de que el sector financiero se expandió, dominó el capitalismo y desde ahí el sector productivo del capital está aplastado por el sector financiero. Eso es más Keynes que Marx. Lo que yo estoy acá proponiendo es que esté a donde esté el capital, en el sector financiero, por supuesto, pero en el sector productivo, en el sector primario, en el sector secundario, en el sector terciario, en la producción de servicios, lo que sea, lo que caracteriza el capitalismo o el capital, esté a donde esté el capitalismo contemporáneo, es la lógica de valorización ficticia. Acá voy a tener que decirlo corto, que es el capital ficticio o la valorización ficticia del capital para Marx, pero si ustedes quieren podemos profundizarlo después. Para decirlo de una manera sencilla, lo que caracteriza el capital ficticio desde Marx es el hecho de que, bueno, primero que el capital ficticio no es algo que no exista, no es una ficción en el sentido de que no existe, porque si no existiera, bueno, ¿para qué hablar de algo que no existe? O sea, el capital ficticio es real, eso es lo primero. Pero ¿qué tipo de realidad contiene el capital ficticio, la lógica ficticia de valorización del capital? Muy bien, de la manera más tradicional como entendemos al capital, o sea, un capital que preexiste, un monto en valor, en la forma de dinero, con la cual se compra medios de producción, fuerza de trabajo, entra en el proceso productivo, transforma el valor de uso, se valoriza, transforma la mercancía M en una mercancía M' distinta, va al mercado, si tiene suerte realiza esa valorización en la forma de prima y se acumula con las leyes de reproducción ampliada, o sea, esa forma tradicional como entendemos el capital preexiste, produce, se valoriza y por lo tanto se va a apropiar en la forma de ganancia, bueno, después interés, ganancia comercial, las distintas formas de apropiación de la plusvalía como Marx nos contaba en el tomo 3 del Capital. Pero bien, lo que el capital ficticio hace es cambiar esa lógica. O sea, para decirlo de una manera sencilla, el capital ficticio no preexiste. Lo que preexiste es una expectativa de que en el futuro ese capital pueda producir un excedente, una plusvalía que se puede después repartir en distintas formas. Y la expectativa de que en el futuro ese capital pueda producir eso hace con que en el presente ese capital pueda ser, entre comillas, vendido. O sea, perciban que lo que está ocurriendo acá con la lógica ficticia de valorización del capital es que lo que preexiste no es el capital por sí mismo. Lo que preexiste es una expectativa de apropiación futura, que podría o no ocurrir en el futuro. Pero cuando el mercado, los capitales creen que de hecho eso iba a ocurrir en el futuro, hoy día el propietario de la idea, si ustedes quieren, puede rellenar un papelito diciendo hoy, estoy vendiendo hoy los derechos de participación sobre la apropiación futura de la plusvalía que se va a crear. Eso se vende en el mercado y al ser vendido en el mercado, eso constituye un capital que puede, es una posibilidad, si va o no es una otra discusión, producir plusvalía
y hacer con que aquello que se creía iba a ocurrir, de hecho ocurra. Entonces perciban que se cambia la lógica. La lógica ahora es, la expectativa de apropiación futura permite la construcción hoy de un capital que se construyó con base en una expectativa, o sea, una ficción, y eso es el capital ficticio. Entonces perciban que eso no se restringe a la esfera financiera. Seguro que esa lógica tiene una lógica muy explícita en los mercados financieros, pero es una lógica que contaminó todos los mercados. Así se capitaliza, la expresión que Marx utiliza en el tomo 3, así se capitaliza el capital en el capitalismo contemporáneo, en el sector primario, en el sector secundario, en la producción de servicios. Esa es la lógica del capitalismo contemporáneo. Muy bien. ¿Cuál es la característica de esa lógica ficticia de valorización del capital? Su dialéctica, como siempre. ¿Cuál es su dialéctica? La dialéctica es que ese capital, o el capital particular o su propietario, por sí mismo, hoy no participa directamente en el proceso de producción de plusvalía. O sea, la creación del capital ficticio, la capitalización, es pura y simplemente una anticipación en el presente de algo que podría ocurrir en el futuro. Puede ser que ocurra. Puede ser que ocurra en una magnitud, en un monto de valor incluso superior a lo que se creía. Pero puede ser que no ocurra. Muy bien. Por lo tanto, lo que se está haciendo hoy es vender derechos de apropiación futura sobre un valor que aún no fue producido. Por lo tanto, se está ampliando la cuotización de participación sobre la plusvalía que aún no fue producida. Y aunque sea producida en el futuro, como sabemos desde el tomo 3 del Capital, cuanto más capitales participan en el proceso de cuotización de lo que es la plusvalía, la parte que cada uno va a ganar es menor. Y esa parte, en el pensamiento de Marx, como funciona el capitalismo, es la tasa de ganancia promedio. Por lo tanto, desde el punto de vista directo, el capital ficticio no contribuye directamente para la producción de plusvalía y por lo tanto contribuye para el descenso de la tasa de ganancia. Lo que en momentos, dada la coyuntura de crisis, puede profundizar o incluso hacer con que estalle la crisis. Eso sería una disfuncionalidad de la lógica ficticia de valorización del capital, pero siempre está la dialéctica. Si uno se queda solo en eso, puede ser que caiga en una interpretación keynesiana que tiende a tratar el capital financiero o ficticio desde un punto de vista puramente negativo, y a veces lo que ocurre es tratar al otro capital, el positivo, el bueno, con el que hay que hacer alianza, táctica, etcétera, con todos los reflejos políticos que eso tiene, que sería el capital productivo que sí directamente produce y genera empleo y salarios y ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. No es de eso que se trata. Primero porque, como yo dije antes, el capital ficticio no está solo en el sector financiero. Todo capital en el capitalismo contemporáneo, incluso algunos otros ingresos, pero eso es un tema para la charla, está en todos los sectores. Segundo, y eso es lo que quiero subrayar, es que el capital ficticio contribuye indirectamente, de forma mediada, para decirlo de una manera más hegeliana, si uno quiere, para la producción de plusvalía. ¿Por qué? Porque el capital ficticio contribuye para la reducción del tiempo de rotación del capital y por lo tanto contribuye indirectamente, de forma mediada, para que el capital que sí produce la plusvalía lo haga en mayor monto. Y eso lo voy a explicar de manera muy, muy sencilla y corta. No existe una manera más visible de acelerar el tiempo, y en ese caso el tiempo de rotación del capital, que trayendo el futuro o lo que se creía iba a ser el futuro para el tiempo presente. Eso es lo que hace el capital ficticio. O sea, el capital ficticio tiene una dialéctica, es disfuncional, lo que contribuye para profundizar la crisis. Al profundizar la contradicción que define el capitalismo entre la producción y la apropiación de valor, pero tiene una funcionalidad al reducir el tiempo de rotación y contribuir para
indirectamente, de forma mediada, para el crecimiento de la tasa de ganancia. Muy bien, lo que estalla en 2007 y define la crisis estructural es que pasa a preponderar desde ahí estructuralmente la disfuncionalidad. ¿Por qué estalló específicamente en el mercado subprime inmobiliario americano? Lo podemos discutir. Lo dejo para las preguntas. Lo que ocurre ahí en 2007 y se mundializa al final de 2007 y estalla con más profundidad en 2008, es justamente que los detenedores, los propietarios de esos papelitos, que son una creencia, una ficción sobre algo que aún puede ocurrir, empezaron a creer en términos promedios que no iba a ocurrir, o por lo menos no en aquel monto. ¿Qué hacen esos propietarios de esos papelitos, de ese capital ficticio? Procuran anticiparse, van a los mercados secundarios y generan un proceso de exceso de oferta de esos papelitos. Hay más gente queriendo venderlos que gente queriendo comprarlos. ¿Cómo el mercado, cuál es la consecuencia en el mercado de cualquier exceso de oferta? Una devaluación, una caída del precio. Fue lo que ocurrió allá en 2007. Y como los bancos que actuaban en ese mercado subprime inmobiliario se financiaban para otorgar esos créditos con fondos de inversión, donde estaban esos papelitos ahí metidos, los fondos de inversión que tenían nombres bellísimos, que fueron vendidos para el mundo entero, había mucha gente cargada, mucha gente en muchos estados nacionales, con sus fondos soberanos cargados en esos fondos de inversión, donde ahí estaba la célula cancerígena, que eran esos papeles que venían desde ahí, bueno, contaminó el mundo entero. Empezó a quebrar varios bancos, primero los chicos, como es la tendencia, ni siempre es así. Se quebró el Lehman Brothers, que fue vendido a un precio simbólico de $1. Cuando llegó en el Goldman Sachs, no se puede, bueno, por razones que tienen que ver con la economía política del poder norteamericano desde siempre. El Estado, y no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, en Europa y en algunas economías dependientes, tuvo que intervenir. O sea, hay un exceso de oferta. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tiene que entrar comprando esos papeles. Por eso, desde ahí, vuelve el mantra que estaba un poco escondido, el mantra del ajuste fiscal. Tenemos que hacer el ajuste fiscal. ¿Y por qué? Voy a decirlo como Marx y no como ellos dicen. Hay que hacer el ajuste fiscal para ahorrar con los gastos no financieros, salud, ojo, salud, desde ahí, vivienda, educación, todo eso, para con ese ahorro poder actuar en los mercados financieros, los gastos financieros, para que el capital ficticio no se evalúe. El problema es que el hueco era muy, muy hondo y el ajuste fiscal era, bueno, sí, necesario, pero era insuficiente. ¿Qué hizo el Estado en todas partes? Unos más, otros menos. Bueno, pasaron a pedir préstamos en el mercado. ¿Y cómo hace el Estado para pedir préstamos? Acelera, porque ya venía de antes, acelera el crecimiento de la deuda pública. Se vende más deuda pública, con esos recursos se financia la actuación del Estado para que ese capital ficticio superacumulado no se devalúe. Bueno, la segunda fase de la crisis, que estalla en la zona del euro, que tiene que ver con la forma específica, cómo se construyó la zona del euro, con sus economías dependientes, por eso estalla ahí con las deudas soberanas de Grecia, de los PIGS, de Portugal. Bueno, la historia que nosotros conocemos, estalla la segunda fase de la crisis, que tiene la forma de la crisis de las deudas soberanas. Es la misma crisis estructural del capitalismo contemporáneo, que en ese momento muchos analistas convencionales, de derecha, la teoría económica convencional, nos quiso hacer creer que era otra crisis. Aquella de 2007-2008 ya estaba solucionada, y el problema ahora, en ese momento, 2010-2011, era el de siempre, que el Estado gasta demasiado, es perdulario, bueno, todo el discurso que nosotros conocemos. Pero no, el tema es que era la misma crisis que cambió de forma, por la manera como el Estado actuó para intentar ganar tiempo del estallido de la crisis estructural 2007-2008. Muy bien. ¿Qué ocurre desde ahí? Desde la segunda fase. El Estado siguió ganando tiempo. El problema no se, comillas, solucionó. Por el contrario, aumentó de tamaño.
O sea, para decirlo corto, porque el tiempo se va a terminar en un rato, se aumentó aún más la producción de capital ficticio desde ahí. Hay problemas de estimación, bueno, después si ustedes quieren podemos mencionar cuáles son los problemas. Pero el volumen de capital ficticio creció desde ahí y la economía mundial se quedó relativamente estagnada. O sea, si el problema principal era que había muchos derechos de apropiación sobre un valor que no había sido producido, este problema no solo no se resolvió, como aumentó. Y además de eso, o sea, un otro componente, el crecimiento de la deuda pública que viene desde se aceleró desde la segunda fase de la crisis. ¿Qué quiero decir con eso? Que la tercera fase de la crisis estructural del capitalismo, todo el mundo sabía que ya venía. Bueno, hubo apuestas. Unos creían que iba a ser por un estallido de la burbuja inmobiliaria en China. Hubo varias apuestas. Recuérdense, al principio de este año se apostaba también que venía por el tema del mercado futuro del petróleo. Hubo problemas al principio del año, con el precio del petróleo se vino abajo y bueno, de ahí ya se decía que venía una... El tema es que la pandemia, por el tema de la pandemia, cómo se diseminó, el tema de que la pandemia requiere, aunque algunos lo nieguen, un aislamiento social, lo que lleva a una parada del aparato productivo y por lo tanto una parada de la rotación del capital. El tema es que los efectos de la pandemia, económicos, políticos y sociales, vino aplastando todo y le da la cara a la nueva fase de la crisis. Que voy a terminar con esto. Jorge, el tiempo se está terminando. Sí. Es la misma, es la crisis estructural del capitalismo contemporáneo, que cambió de forma, está ahora lo que, en mi hipótesis, es la tercera fase, la tercera forma de esa crisis. Y, voy a decirlo corto, en todo ese proceso, bueno, desde siempre las economías dependientes son dependientes, pero el tema es que las características estructurales de las economías dependientes que tienen que ver con los mecanismos de los procesos de transferencia de valor, un valor o plusvalía que se genera desde acá, pero es acumulado y hace parte de la dinámica de acumulación en las economías imperialistas, siempre está, pero la coyuntura es importante. A veces la coyuntura nos favorece y no resuelve el problema, pero alivia la condición dependiente, por ejemplo, el principio del siglo, hasta el 2007, por el tema del boom de las commodities, todo eso, pero es que en general, como tendencia, la coyuntura no es tan buena como fue el principio del siglo XXI. Y por lo tanto, la coyuntura hoy día, con la crisis de la economía mundial, lo que hace es profundizar los mecanismos de transferencia de valor. ¿Qué quiero decir con eso? Lo nombro, lo dejo acá y después conversamos. La economía mundial aún no resolvió su crisis. Es posible que aún no tengamos visto lo más profundo, intenso de esa crisis. Y seguramente a las economías dependientes, a unas más, a otras menos, nos cuesta más, o sea, los efectos económicos, sociales y por lo tanto políticos de esa profunda crisis estructural del capitalismo nos afecta mucho más a nosotros y nos va a afectar aún más. Con eso termino, Jorge, te lo prometo, porque ya está señalado. Bueno, qué bueno que en Chile la protesta social ya pone en jaque eso. Pero es que Chile no es la norma, desafortunadamente. La norma hoy día, en unos países más, otros menos, es que ya se pone en marcha que la salida para el corto plazo de intervención del Estado necesario para combatir los efectos de la pandemia va a traer como necesidad una más profunda etapa de neoliberalismo con reformas, privatizaciones y ajuste fiscal. O sea, es muy posible que el ultraliberalismo, el más fuerte, aún no lo tengamos visto. O sea que termino con, ojalá que Chile demuestre a nuestros pueblos cómo tenemos que combatir lo que yo veo va a ser el intento del capitalismo contemporáneo al intentar de salir su crisis estructural. Muchas gracias, Jorge. Discúlpenme por lo largo de mi charla y bueno, estoy acá a disposición para las preguntas.
Aló. Aló. Gracias, Marcelo, por tu intervención muy interesante, muy inspiradora, de reflexiones sobre la crisis que estamos viviendo en este momento. Afortunadamente, Orlando ha logrado resolver sus problemas de conexión y entonces le cedemos a él de inmediato la palabra. Sí. Orlando. Bueno, los problemas de la tecnología, ¿no? Posiblemente aquí en este lugar pequeño de Chile, el Quisco, en fin, el Internet no está bien en el último tiempo y quizás por las comunicaciones también tan intensas que la pandemia ha generado, digamos, en todas las familias, en fin, ¿no? Entonces, bueno, tuve ese problema. Bueno, Jorge nos pedía, digamos, relacionar la situación actual de la economía mundial y sus problemas con Marx, ¿sí? Y con la producción teórica. Jorge decía que Marx tiene una gran vigencia, ¿sí? Y yo quería mencionar lo siguiente, esto en general es rechazado, ¿sí?, por los economistas neoliberales y en general por muchos cientistas sociales, en fin, porque es fácil decir, digamos, que Marx es un autor ya que escribió en cierta época y que ya no tiene ninguna actualidad y que, en fin, son interesantes las cosas que ha planteado, pero que ahora estamos en una situación completamente diferente, ¿no? Pero son estos mismos neoliberales que han aceptado los planteamientos de Adam Smith, ¿sí? Friedman señala que el padre de la economía moderna es Adam Smith, ¿sí? Y también, o sea, y Friedman y los neoliberales y los Chicago Boys en Chile, en fin, ¿no? Siempre hacen alguna referencia de las que le conviene de Adam Smith, ¿sí? Pero el neoliberalismo es mucho más neoliberalismo que liberal, ¿sí? Y rechazan entonces lo demás. Pero sucede que Adam Smith escribió su obra en 1776 y Marx en 1867. El libro de Smith cumplía hace un tiempo 250 años y el de Marx 151. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué se rechaza? Digamos, fundamentalmente porque Marx es el único economista en realidad y el único científico social de esa época que hace una crítica profunda del capitalismo, ¿sí? Pero tan profunda que, bueno, es como una obligación de la burguesía y de los medios de comunicación que protegen y que favorecen la existencia y el desarrollo del capitalismo, en fin, ocultar la obra de Marx, ¿sí? Y nuestro seminario tiene por tarea fundamental ver, digamos, la producción teórica de Marx, asimilándola, ¿sí?, y en forma creativa, ¿sí?, y para confrontar con las situaciones actuales, ¿sí? Por eso también decía, antes que se cortara, que iba a cambiar mi esquema un poco a propósito de lo que sugería Gonzalo Lorena, ¿sí?, y leer una cosa así pequeña del manifiesto. Dice: expoliada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero, necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes. Mediante la explotación del mercado mundial, y yo agrego, y de la economía mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Salto un poco, las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones. Ya no se emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo y cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo.
Y a propósito de eso, también, o sea, en algún momento el capitalismo ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. ¿Sí? Sigue, la burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha convertido en sus servidores asalariados. Claro, son trabajadores en general, uno podría discutir el carácter de asalariado, pero en general lo son también. Y otro texto, otra parte del manifiesto dice, en su lugar se estableció la libre concurrencia como una constitución social y política adecuada a ella y con la dominación económica y política de la clase burguesa. Ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo. ¿Sí? ¿Qué relación tiene con la actualidad? ¿Sí? En su lugar se estableció la libre concurrencia, ¿sí? Un poco la globalización actual de la economía mundial, con una constitución social y política adecuada a ella y con la dominación económica y social de la clase burguesa en las economías nacionales, diría yo, y a nivel de la economía mundial a través de las instituciones mundiales, Banco Mundial, Fondo Monetario, en fin. Ante nuestros ojos, dice Marx, se está produciendo un movimiento análogo. Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas décadas, esto lo escribió en 1848, desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, con las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar las crisis comerciales que con su retorno periódico, 7 crisis cíclicas del capitalismo como crisis mundial desde 1974 hasta la del 2008, basta mencionar las crisis comerciales con su retorno periódico, plantean en forma cada vez más amenazante la cuestión de la existencia de toda la sociedad burguesa. Durante cada crisis comercial se destruye sistemáticamente no solo una parte considerable de productos elaborados, sino incluso de las mismas fuerzas productivas ya creadas. Durante la crisis, una epidemia social que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad. Dos puntos, la epidemia de la sobreproducción y junto con ello, yo diría ahora, la epidemia de la COVID-19. Entonces, bueno, Marx tiene una visión acerca de que el capitalismo tiene como función crear la economía mundial. ¿Sí? En el texto que es muy actual también, ¿sí? La discusión sobre el libre cambio, o sea, libre cambio o proteccionismo. También, o sea, ahí está la idea general que el libre cambio, en síntesis, es la libertad del capital. ¿Sí? Y retomo mi esquema, ¿no? Retomo mi esquema. Antes de la pandemia y de Trump, la globalización de la economía mundial ha puesto más en evidencia los problemas globales que ya existían, ¿no? La globalización de la economía mundial ha puesto en evidencia muchos de los problemas globales. ¿Sí? El capitalismo, en nuestros trabajos y en el de muchos, digamos, se planteaba que está destruyendo la naturaleza a través de una sobreproducción global de mercancía y de servicios que tienen un impacto directo en el medio ambiente. Jorge Gonzalorena, de la parte que yo, bueno, su presentación, o sea, planteaba este tema, el cambio
climático y con ello los cambios de las temperaturas, los incendios, los deshielos de los glaciares, bueno, y en los poros, los huracanes, la inundación de ríos, etc. La contaminación de las aguas subterráneas, la contaminación del aire, ¿sí? La polución de los plásticos en todo el mar, ¿sí? El problema de la sequía, la falta creciente de agua, etc. También, o sea, esos son como los impactos sobre la naturaleza. Está destruyendo el capitalismo en la naturaleza. Y hay una acentuación, de la explotación de la mayoría de los trabajadores. Y eso se expresa en una desigualdad mundial del ingreso y de la riqueza. Los informes recientes de Oxfam, de Piketty y nuestros propios trabajos, ¿sí? Muestran eso, la pobreza y profundización en el tercer mundo y en países también desarrollados, por ejemplo, la pobreza en Estados Unidos. Otro tema, o sea, las migraciones también como tema mundial, se ha acentuado en las últimas décadas producto de la crisis en muchos de los países del tercer mundo y en América Latina y África. También por la intervención de Estados Unidos en varios países para apropiarse de sus riquezas naturales, particularmente del petróleo. Las crisis periódicas desde el 74 hasta la del 2008, previo a la pandemia, ¿no? Esta última crisis, la del 2000, no se había superado completamente. En documentos anteriores ya planteábamos que la crisis del 2008 era una crisis de la globalización y del neoliberalismo, que existía la posibilidad de ruptura de este proceso de globalización y el paso a una economía mundial de bloques regionales no necesariamente refractarios, decíamos en documentos del 2010, 2012, pero ahora, o sea, por lo que se ve, o sea, de bloques que empiezan con un nivel muy agudo de confrontación y con posibilidades que se lleven, digamos, a situaciones extremas de conflictos mundiales. En trabajos anteriores, hemos afirmado que las principales escuelas económicas, ¿sí?, eran incapaces de entender estos problemas porque sus reflexiones se quedan en el marco de las economías nacionales. Y así es, los manuales de macroeconomía, ¿sí?, está claro, hablan de economía nacional, economía cerrada, abierta, y también economía nacional y el resto del mundo, ¿sí?, y concentran la atención en la economía nacional. Y lo que más avanzan es también sobre textos sobre economía internacional, pero son internaciones, ¿sí? Comercio internacional, o sea, relaciones entre países, ¿no? Situaciones financieras internacionales también, movimientos financieros internacionales, relaciones entre países. Plantea que el capitalismo, sí, a diferencia de esa presentación de la ciencia económica, que sí, ellos no logran captar que existe una totalidad. ¿Sí? En el caso de Marx plantea que el capitalismo tiene por vocación crear el mercado mundial y la economía mundial actual, o sea, junto con la globalización, se presenta con mucho más evidencia. ¿Sí? Con mucho más evidencia. La producción de mercancía tiene una vocación universal, dice Marx, que se refleja también en la vocación universal del capital. En fin, todo eso, ¿sí?, lleva, esto un poco antes de Marx, o sea, existe, o sea, una economía mundial con una estructura productiva y circulación de las mercancías por sobre las economías nacionales y comandada fundamentalmente por las empresas transnacionales y en particular las empresas norteamericanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, después de la crisis del 2008? En fin, la crisis no se supera, viene Trump, triunfa en Estados Unidos y su propuesta de Estados Unidos primero no considera, o sea, el nivel de ignorancia de Trump y de su soberbia y de sus asesores, pero más de él, o sea, es tan evidente que no consideran ellos que existe una economía mundial con una estructura productiva, como lo he señalado.
y que además son las empresas transnacionales las que son dominantes en esa estructura de la economía mundial, o eran, ¿no? Entonces, bueno, el no tener presente eso de la existencia, él trata de romper con la idea de esta de Estados Unidos primero, esa estructura productiva mundial. Y es muy complicado esa propuesta, o sea, eso llevó, digamos, a una situación, ¿sí?, que afectó a toda la economía mundial, ¿sí? Y desde antes de la pandemia ya se planteaban, digamos, que la economía estaba pasando a una situación de crisis, se acercaba, ¿sí? Porque la economía mundial, y yo creo que la mayoría, si reflexionamos, digamos, se va a entender que esta economía mundial, ¿sí?, está estructurada sobre la base de economías nacionales, está claro eso, de economías nacionales, y hay comercio internacional, ¿sí?, pero hay una totalidad superior que es la economía mundial. Y hay economías nacionales, pero las economías nacionales en esa economía mundial, ¿sí?, desarrolla una desproporcionalidad muy grande de sus sectores económicos, ¿sí? En el caso de Chile, o sea, una gran producción de cobre, ¿sí?, que no tiene ninguna relación tan fuerte con la economía nacional, ¿sí? Y Chile sería incapaz de consumir todo ese cobre, como Argentina incapaz de consumir todo el maíz o la soja. Y en el caso de Brasil, o sea, consumir todo el café. O sea, están creadas las economías nacionales sobre la base de una destructuración de las economías nacionales que solo pueden lograr la proporcionalidad, ¿sí?, de los sectores y ramas solo a nivel mundial, y que la economía funcione relativamente bien. Y en las crisis se rompe, ¿sí? En las crisis se rompe esa relación, digamos, y subsiste un poco el problema de la desproporcionalidad con los problemas que se generan, pero las crisis logran con el tiempo generar, digamos, de nuevo un ajuste entre desproporcionalidad nacional y proporcionalidad a nivel mundial, ¿no? Ahora, con la globalización es fácil demostrar, y así está, que Estados Unidos fue el país más beneficiado con la globalización, ¿sí? Las empresas de Estados Unidos, ¿sí?, eran las más beneficiadas. Y con la globalización y el neoliberalismo, las empresas a nivel mundial tuvieron un incremento muy grande de las ganancias, ¿sí?, que incluso ahí está la fuerza un poco de la producción y de la relación capital-trabajo, ¿sí? Ganancias muy elevadas que al mismo tiempo se correspondían, digamos, a una disminución de la masa y sueldos y salarios a nivel mundial y en Estados Unidos. Y es cierto que las empresas norteamericanas fueron las más beneficiadas con su expansión a nivel mundial y generaron también en Estados Unidos grandes problemas sociales, con disminución de actividades económicas, y por ejemplo los salarios reales no aumentaron en Estados Unidos o permanecieron por debajo de niveles de hace 30 años. Y hubo un proceso de desindustrialización, aunque incluso antes de Trump ya había una recuperación de ciertos sectores económicos. Pero entonces, con la propuesta de Trump, la verdad es que muchas investigaciones han demostrado que las más afectadas son las empresas de Estados Unidos, con la ruptura que ha pretendido Trump, ¿no? Y particularmente las empresas automotrices. O sea, casi periódicamente, semana a semana, aparecen información acerca de cómo las principales empresas, no solo norteamericanas, sino del mundo, de la industria automotriz, está con serios problemas y tienen que ser apoyados, digamos, por los estados. Todo se agrava cuando Trump
además de esta idea de Estados Unidos, primero empieza también a aumentar los aranceles e inicia una guerra comercial, porque primero era traer a las economías, a las empresas desde el exterior y que generaran producción y niveles de actividad internamente. Después inicia una guerra comercial, ¿sí? Aumentando los aranceles, y después, bueno, se crea toda una situación también más o menos progresiva que va hasta las guerras de niveles tecnológicos. Y el nivel de incertidumbre que ha generado al capital en Estados Unidos y en el mundo es tremendo. En Estados Unidos, previo a la pandemia, ¿sí? Las ganancias de la industria manufacturera habían bajado muchísimo. Y eso se reflejaba también, aunque posteriormente, en una disminución muy fuerte de las inversiones en Estados Unidos. Procesos que se estaba dando generalmente en todos los países, ¿sí? Estados Unidos, bueno, y ya se veían, digamos, con tasas negativas de las inversiones, ¿no? Yo estoy siguiendo mi esquema. La economía y los problemas sociales previos a la pandemia se han agudizado, se han agravado más porque China, no se han agravado más, o sea, no se han agravado más, porque China ha hecho todo un esfuerzo para hacer funcionar su propia economía y mantener los niveles de la demanda mundial, sobre la base de cambio de política económica que acentúan cosas que ya China había hecho al inicio del 2000, en el año 2003, había planteado, digamos, que había que compensar el desarrollo hacia afuera con desarrollo hacia adentro. Bueno, la pandemia agravó todos los problemas antes mencionados. Pero es más, o sea, desde el punto de vista de Marx, ¿sí? Uno diría, bueno, se ha paralizado toda la economía. Se rompió el ciclo del capital y sus fases. Marx analiza con mucho detalle, casi le dedica el tomo 2 al ciclo del capital, ¿sí? Ve ahí cómo el proceso de cómo el capital, bajo la forma de dinero, empieza un proceso de compra de fuerza de trabajo y medios de producción, e inicia un proceso de producción que puede ser de producción de bienes y de servicios, ¿sí? Con fuerza ahora también lo de servicios. Una vez que se logra esa producción, salen nuevas mercancías o servicios que tienen que ser realizados en el mercado a nivel global o nacional. Todo eso se rompió, o sea, también se podría usar a Marx desde el punto de vista de los esquemas de reproducción. Marx habla de que el capitalismo tiene la posibilidad de desarrollo más o menos creciente de los niveles de actividad, ¿sí? Y a eso él le llamaba modelo de reproducción ampliada, y otro en que el capitalismo crece casi a cero, o sea, sí, pero reproduce en forma simple el funcionamiento de la economía, o sea, podríamos pensar casi tasa de crecimiento cercana a 1 o menos, en fin, pero reproducción al final. Pero los modelos de reproducción, eso explica cómo las economías y los diferentes sectores de la economía, ¿no? Que tiene que haber una producción suficiente de bienes salarios para lo que consumen los trabajadores y los que consumen la clase capitalista y otras clases, en fin, y cómo se deben producir los medios de producción entre los diferentes sectores, de tal manera de, no sé, recuperar la capacidad de las máquinas en los diferentes sectores. Bueno, todo eso, o sea, yo digo, eso serviría ahora, ¿sí? Serviría ahora, y creo, invito, digamos, a mucha gente que analice la situación de ahora, porque es muy novedosa, ¿sí? Cómo se ha paralizado la economía. Y en ese sentido es una, yo diría, una crisis fundamentalmente, una crisis de las condiciones de producción, o sea, se paralizó todo el proceso. Hay una fuerte disminución del PIB mundial. El mismo Fondo Monetario en sus informes más recientes hablaba de la recesión de todos los países del mundo, por primera vez, ¿sí? El PIB mundial disminuiría en cerca de 5%. Dice que sería el más bajo desde la depresión de los años 30.
China crecería, dice, al 1%, pero después de también caídas profundas que tuvo primero y segundo trimestre. En Estados Unidos el PIB en el segundo trimestre caería, ¿sí?, en términos, como una forma de medición, en 32,3%. Es medir el trimestre, segundo trimestre comparado con el primer trimestre, ¿sí? Comparado con el trimestre del año pasado, bueno, la disminución es bastante menor, pero 32,9% es las inversiones, o sea, las inversiones en el segundo trimestre comparado con el primer trimestre de este año en Estados Unidos disminuyeron en 49%, las exportaciones en 64%, el gasto del gobierno en defensa es el que subió, pero no en defensa, sino en gobierno, el gasto del gobierno, pero no en el sector de defensa, subió en cerca de 40%. ¿Por qué? Porque, bueno, por presiones también del Congreso y, bueno, un acuerdo generalizado, había que generar una cantidad de recursos que se entregaron a las familias, a los trabajadores, o sea, varios miles de dólares por varios meses, ¿sí? Y eso aumenta el gasto del gobierno. ¿Sí? Esos datos son al 30 de julio del 2020 y que yo he estado mirando las cifras más recientes y todos esos indicadores se mantienen. Bueno, la pandemia ha generado millones de... A ver. No, a ver. Un momentito, un momentito. Bueno. La pandemia agravó todos los problemas, ¿no? Bueno, la pandemia agravó todos los problemas antes mencionados. Una crisis que paralizó toda la economía, ya lo hemos dicho, en fin, la pandemia ha generado millones de desempleados, aumento de la desigualdad, aumento de la concentración del ingreso, el informe de Oxfam, ¿sí? Un poco el título es, ¿sí? Aumenta la concentración del ingreso sobre la base de un gran aumento de la desigualdad del ingreso. Aumento de la desigualdad del ingreso y aumento de la concentración de los ricos, tanto del ingreso como de la riqueza. Yo quería mencionar algunos documentos recientes, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está bien atrasado en las publicaciones más o menos regulares de las estadísticas, ¿sí? No así en su revista Finanzas y Desarrollo, que yo la recomiendo, la de septiembre del 2020, en que profundizan muchos problemas hay varios trabajos muy interesantes, todos dedicados a repensar la resiliencia mundial, ¿sí? Profundiza los servicios mundiales y da cuenta de la debilidad de la gobernanza a nivel mundial en el siglo XXI, del Fondo Monetario, de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, al mismo tiempo de la globalización, se da un contraste al mismo tiempo que hay una globalización de las empresas mundiales, Amazon, Google, Facebook y otras, en fin, que a nivel de los servicios. Hay otro documento muy bueno también. El anterior, el título era Repensar la resiliencia mundial. Hay otro trabajo cuyo título es La pandemia de la deuda. La deuda de muchos países ha llegado a situaciones críticas, dice, y se mantiene porque la tasa de interés es baja, pero han disminuido mucho los ingresos públicos, disminuye la producción y los flujos de capital se frenaron en seco. En los países desarrollados, los estados tratan de rescatar a las empresas líderes. Las necesidades de financiamiento son cuantiosas y simultáneas. Las reestructuraciones de la deuda se multiplican. Las empresas privadas hacen esfuerzo para resistir y seguir funcionando. Otro trabajo
también interesante, de Stiglitz, dice: la pandemia ha dejado en evidencia las profundas desigualdades. La COVID-19 no sabe de igualdad de oportunidades. Contagia a los más pobres y a los que tienen problemas de salud. Critica a Estados Unidos por la debilidad del sistema de salud pública. Él critica el modelo de equilibrio general, ¿sí? No explica los problemas, todo el modelo de equilibrio general, en fin. Los problemas, todos esos modelos marginalistas, ¿no? Que no explican los problemas de una economía plagada de problemas de mercado y de explotación. Se debe ir, él dice, a un nuevo modelo de economía. Jorge, ¿hay problemas? Lo de Stiglitz estaba mencionando. Y está el documento del Papa Francisco. ¿Se está escuchando? Bueno, el Papa Francisco sacó una encíclica, ¿sí?, que se llama Hermanos Todo. Dice: denuncia el virus del individualismo. Hay que poner fin al dogma del neoliberalismo. Es más difícil derrotar el virus del neoliberalismo, fíjate, que la pandemia incluso. Él plantea hacia una nueva sociedad solidaria y fraterna. Se trata de hacerlo con hechos y no solo con palabras. Después de eso, yo estaba para analizar con más detalle la economía mundial en Marx, ¿sí?, para hablar también de cómo Marx planteaba, digamos, en su programa de investigación, el hecho de tener varios libros. El tercero era sobre el capitalismo funcionando bajo la forma de Estado. El libro siguiente, cuarto, era las relaciones económicas internacionales, como algo muy diferente al quinto libro, que era Economía Mundial y Crisis, ¿no?, en que analiza con mucha... el esquema ese, de alguna manera, sin haberlo logrado su desarrollo, está presente en una perspectiva general en muchas de sus obras, ¿no?, a partir del mismo manifiesto y del discurso del libre cambio. O sea, una concepción teórica que se da cuenta que el capitalismo va, y después hay una reflexión teórica, digamos, que plantea ya en el Capital cómo la vocación de la mercancía y del capital tienen como tarea fundamental, o sea, crear la economía mundial capitalista, ¿sí? Por ejemplo, recordando el capítulo sobre dinero mundial, él ya habla, digamos, de que el equivalente general, ¿sí?, va a ser tal equivalente general cuando se transforme en dinero mundial. Yo ahí dejaría mi presentación para quizá señalando que uno, en función de lo que se está dando ahora, es cierto, hay una debilidad de la clase obrera, de sus organizaciones, ¿no?, pero hay muchos fenómenos también que pueden crearse y desarrollarse, y como una nieve, un bolo de nieve que baja desde la montaña puede agarrar fuerza y ampliarse, ¿sí?, y así el movimiento social de la clase obrera y de los trabajadores y de todas las organizaciones sociales, en fin, de todos los problemas actuales que han planteado, podría dar paso, digamos, a una lucha que finalmente plantee, digamos, la necesidad de una nueva sociedad de carácter planetario también, con realizaciones nacionales, que se plantee, digamos, una sociedad cada vez más socializada, ¿sí?, tomando mucho de las formulaciones históricas y también de las reflexiones más recientes, incluso la de Stiglitz y la del Papa. Con eso termino, Jorge. Gracias, Orlando, por tu presentación.
La verdad es que nos han llegado varias preguntas que se refieren en general a los siguientes tópicos. La relación entre capital ficticio y la teoría del fin del trabajo. El papel de China en el marco de esta crisis, ¿no es cierto?, en que la presencia del capital ficticio parece ser preponderante. Capital ficticio y China. Capital ficticio China, capital ficticio fin del trabajo, perspectivas políticas a partir de esta crisis, relación entre la crisis energética, ¿no es cierto?, y el posible estallido de las burbujas. Antes de dar paso a esas preguntas, yo quería hacer una pequeña reflexión en torno a algunos puntos que pueden relacionarse. Todo indica, ¿no es cierto?, que la variable explicativa fundamental de las crisis capitalistas es la baja tasa de ganancia. La caída de la tasa de ganancia inhibe el proceso de expansión de la inversión productiva y, en consecuencia, ¿no es cierto?, estos capitales quedan, como alguien dijo en alguna oportunidad, en barbecho, ¿no? Y lo característico de ahora parece ser que precisamente estos capitales, ¿no es cierto?, que se desplazan hacia la esfera financiera, ¿no es cierto?, han adquirido un sobredimensionamiento inédito en la historia del capitalismo. Ahora, si comparamos la crisis actual con la última gran crisis del capitalismo, estoy pensando en la crisis de hace un siglo atrás, ¿no es cierto?, que se saldó en una disputa por la hegemonía, nada menos que con 2 guerras mundiales, ¿no?, y con un enorme costo en materia de pérdidas materiales y de vidas humanas. Si comparamos esa crisis del capitalismo con la que estamos viviendo ahora, de un capitalismo globalizado en que hay una relocalización de las plantas de producción en función precisamente de la rentabilidad relativa, ¿no es cierto?, de los procesos productivos en distintos lugares del mundo, más esta expansión enorme, ¿no es cierto?, del capital ficticio, la pregunta es, ¿no estamos llegando a un callejón sin salida en el marco del capitalismo, como nunca antes lo hemos vivido en la historia contemporánea, en la historia de este sistema de producción, ¿no? A un callejón sin salida, porque en definitiva la crisis de los años 70 de algún modo pudo ser paliada, ¿no es cierto?, con las oportunidades de expansión que genera la caída de los socialismos reales, la apertura de China, ¿no es cierto?, la apertura de los países de Europa del Este. Pero en este momento, ¿no es cierto?, no parece haber lugares hacia los cuales este capital pueda, ¿no es cierto?, desplazarse, ¿no? Y simplemente lo que hay es o la perspectiva aún más terrible, ¿no es cierto?, de una profundización del neoliberalismo, lo cual significa precarización aún mayor del empleo, de los salarios, marginación creciente de la población. Alguien dijo por ahí, en el capitalismo sobra gente, sobra cada vez más gente, ¿verdad? Anwar Shaikh, que tiene que ver con esta, además, revolución digital, ¿no es cierto?, automatización de los procesos productivos, ¿no?, que algunos incluso se lo plantean como una gran preocupación, reeditando un poco el razonamiento bastante primitivo, ¿no es cierto?, de principios de la maquinización, ¿no es cierto?, del ludismo, es decir, como si el problema fuesen las máquinas, o la automatización en este caso, los procesos productivos, y no el sistema social, que impide que las ganancias en productividad, las grandes capacidades productivas sean efectivamente aprovechadas por el conjunto de la humanidad, ¿no?, y queden subordinadas a la lógica de valorización del capital. Entonces, todo esto hace pensar que estamos realmente en el marco del capitalismo en un callejón sin salida. Si a esto se le añaden, ¿no es cierto?, la catástrofe ambiental que se desarrolla ante nuestros propios ojos, la creciente tensión política en virtud de del retrotraimiento hacia los nacionalismos de las grandes potencias, ¿no es cierto?, con el riesgo inminente de una confrontación militar, esta vez con capacidades destructivas nunca vistas en el pasado, entonces el desafío de imperativa y urgentemente
luchar por cambiar de raíz la sociedad en que vivimos, se hace cada vez más patente, ¿no? Eso quería señalar o agregar a las preguntas que hemos recibido. Le doy la palabra a Marcelo. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, hay muchos temas. Tenemos poco tiempo. Voy a intentar hacerlo de manera rápida, sí, pero abarcando todo. Lo primero, con el tema de cómo reflexionar desde mi punto de vista, comparando con las tesis del adiós al trabajo o el tema de que el capitalismo tiene la contradicción de, siendo lo que es disminuir relativamente, no en términos absolutos, la participación de la fuerza de trabajo, del trabajo en el proceso productivo. Bueno, aquí hay dos cosas que me parecen que son fundamentales, no solo por la pregunta, pero por el tema todo del seminario. La primera es que algunas, no todas, pero gran parte de las investigaciones que parten desde el punto de vista del adiós al trabajo, para decirlo de alguna manera, critican a un Marx que no existe. Critican seguro, y critican a tal vez una buena parte de un marxismo que tampoco entendió a Marx. Lo digo muy rápidamente. Normalmente se tiene la idea de que la teoría de Marx tiene que ver con la teoría del valor, con base en el trabajo, pero ese trabajo genera valor desde el punto de vista del capital industrial, en la industria, en el sector secundario, y por lo tanto ahí existe una explotación del obrero, fabril y además de eso manual. No, el trabajo intelectual no tiene nada que ver con eso. Y de ahí vienen todas las críticas posmodernas, postestructuralistas, todos los post que existen. Eso no es Marx. Puede ser parte del marxismo, pero es un problema del marxismo. Tal vez por eso Marx al final de su vida dijo que Marx no era marxista, puede ser. Lo que Marx, y eso es muy claro, si uno lee, por ejemplo, lo que Marx llama en la sección 1 del tomo 2, Capital Industrial, él lo dice. No estoy diciendo o sea, el capital que sale de D y llega en D', por lo tanto con trabajo productivo que genera plusvalía, no es el criterio del trabajo productivo en Marx, no es dónde se produce, si en el sector primario, secundario, en el terciario de servicios o en cualquier otro, si es un trabajo intelectual, manual. Ese es un criterio ricardiano, no tiene nada que ver con Marx. Sea producida la mercancía que sea, donde sea, incluso en los términos actuales, porque significaba otra cosa en los tiempos de Marx, puede ser inmaterial, si la relación social que está por detrás de eso es una relación de compra y venta de la fuerza de trabajo, que transformará una mercancía y la que será vendida es distinta de la que empezó el proceso, sea material o no, eso yo, Marx, llamo de trabajo productivo, y el capital que hace eso es capital industrial. Por lo tanto, esa crítica posmoderna o no, que cree que el hecho de que estamos en una sociedad de los servicios y el trabajo intelectual y el trabajo inmaterial, no entendió a Marx. El trabajo productivo y el capital que produce plusvalía en el proceso productivo puede ser en el sector primario, secundario, no es donde se produce, pero las relaciones sociales que están por detrás de eso. Bueno, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que, desde el punto de vista del capitalismo contemporáneo, lo que el capital ficticio hace es desarrollar aún más la contradicción central del capitalismo, que es el hecho de que el capital intenta apropiarse cada vez más, pero para apropiarse cada vez más en el proceso de competencia dentro de los sectores o entre sectores, está obligado a aumentar las productividades y por lo tanto aumentar lo que Marx llamaba la composición técnica del capital, por lo tanto disminuir relativamente, solo relativamente, como tendencia, la participación de la fuerza de trabajo. Esa es una contradicción que se refleja en la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. Lo que el capital ficticio hace es desarrollar aún más esa contradicción. Entonces no es que Marx no haya percibido el hecho de que en el capitalismo el trabajo en términos relativos es fue el primero a decirlo. Entonces esas dos cosas son importantes.
La segunda tiene que ver con las consecuencias políticas de la perspectiva de entender el capitalismo contemporáneo desde el punto de vista de Marx, de la lógica del capital ficticio, frente a una perspectiva más por el lado de la financiarización, un tinte más keynesiano. O sea, lo voy a explicar de una manera muy, muy sencilla. Es muy común dentro de una izquierda muy radical a veces confrontar el capital productivo con el capital financiero. El primero produce y al producir genera riqueza, genera empleo, genera ingresos, genera ganancias. El otro, el capital financiero, simplemente se apropia y no tiene nada que ver con la producción. Y por lo tanto no genera ni riqueza, ni empleo, nada. Y cuanto más crece ese capital financiero, más, por lo tanto, el lado, digamos así, parasitario del capitalismo está sobreponiéndose al capital productivo. Bueno, una salida sería disminuir el capital malito para que con el capital bueno podamos con eso incrementar el proceso de reproducción, pero generando empleo, ganancias. Eso es una perspectiva política keynesiana reformista, si ustedes quieren, para utilizar términos contemporáneos, lo que es típico de los gobiernos progresistas. Hagamos un acuerdo táctico político con la burguesía productiva. A veces se dice la burguesía nacional, porque siempre se busca la burguesía nacional, y se olvida el hecho de que la lógica del capital es ganar más dinero. ¿Dónde? No importa. Donde esté dando más dinero. O sea, no existe el capitalista productivo y el capitalista financiero, el capital productivo y el capital financiero. Capital es capital. Desde los 90 del siglo pasado, todo sector productivo, por lo menos los grandes, crearon bancos. Porque todo capital vio que se ganaba dinero con la lógica ficticia de acumulación. Entonces, aunque tenía una pata en el sector productivo, generaba más plata en otra pata, justamente en los mercados financieros con la lógica de valorización ficticia. Por lo tanto, tiene una consecuencia política muy importante. La perspectiva teórica es distinta porque tiene un compromiso político distinto. Desde el punto de vista de Marx, no podemos confundirlo con el punto de vista, por más izquierda y radical que suene, de un reformismo keynesiano progre. Seguro que si uno lo compara, por ejemplo, yo hablo desde Brasil con un gobierno Bolsonaro, a veces puede ser, suena mejor, huele mejor. Pero yo les digo que con el capitalismo contemporáneo, la diferencia entre una patada y dos patadas es casi ninguna, porque la primera patada ya te mata. ¿Por qué lo digo eso? Porque la única manera que el capitalismo contemporáneo tiene para salir de su crisis o es devaluando el capital ficticio con otra crisis bancaria financiera tremenda, para ahí voy, puede ser una combinación de las dos, y o aumentando la producción de valor para hacer frente al crecimiento de los derechos de apropiación, lo que significa exigir aumento de la explotación con gobiernos progre, no progre, neoliberales o no neoliberales, no importa. Si es una salida por el capitalismo, tiene que ser hoy día con el aumento de la explotación del trabajo. Eso ya está señalado. Si uno sueña aún con un welfare state del tipo 2, estado de bienestar del tipo 2, que el tipo 1 tampoco era tan grande así, tan bienestar así, no va a ocurrir. El tema del cambio de la matriz energética, también muy corto, dos cosas. La primera de ellas es que es una componente, entre comillas, clásica del capitalismo, salir de sus crisis reconstruyendo la acumulación con una nueva matriz energética. Eso no es una ley, solo va a salir de su crisis si hace eso, pero es una componente clásica. ¿Es posible que el capitalismo intente salir de esta crisis por la que pasa estos días con una nueva matriz energética? Sí, siempre es posible. Pero lo más importante es lo segundo. Lo más importante es todo lo que se ve por ahí, es que la forma de financiar ese cambio de matriz energética, sea cual sea, es la misma. O sea, se está apostando en nuevas matrices energéticas con la misma lógica de creación de capital ficticio. Por lo tanto, manteniendo y profundizando lo que es la contradicción central del capitalismo contemporáneo. O sea, desde mi punto de vista, el problema va a persistir.
Lo último, Jorge, tiene a ver contigo, lo voy a decir muy rápidamente. Para que el capital salga de su crisis, tiene que darle cuenta con el problema central. ¿Cuál es el problema central? La superacumulación de capital. La caída de la tasa de ganancia no es la causa del problema, es una consecuencia. El problema es que se superacumuló capital y eso se refleja en la caída de la tasa de ganancia. ¿Cómo se hace para resolver el problema? Hay que quemar capital, hay que destruir capital, hay que desvalorizar el valor que se valorizó. Es la dialéctica del capital con la señal negativa. ¿Y cómo se hace? Eso Marx lo trabajó brillantemente en los Grundrisse. Recomiendo la lectura. Y eso se puede hacer de dos formas. O se devalúa el capital desde el punto de vista del valor-precio, rebaja de los precios, y o, es una componente otra, destrucción material física del capital. ¿Por qué quiero marcar este segundo punto? El tema de las guerras. Las guerras no son eventuales, fortuitas, ocasionales. Al capital, en momentos de crisis profunda, le conviene las guerras. A veces le sale la mano, puede ser, pero le conviene las guerras. La destrucción del capital que permite al mismo tiempo darle cuenta con la superacumulación de un capital previo y al mismo tiempo, posteriormente, al destruir, generar espacios de valorización para un capital en el futuro. O sea, el tema de las guerras, Jorge, está siempre en el cartel de posibilidades del capitalismo para salir de su crisis. Y en eso estamos hoy día. Nunca estará fuera de escena la posibilidad de las guerras, tengan la forma que tengan. No es necesario que tenga una forma clásica como las guerras mundiales. Hay otras formas de guerra. Y termino con lo siguiente. Es bien posible que la barbarie que se vive hoy día en la sociedad mundial ya sea un nuevo tipo de guerra que le está permitiendo al capital, para decirlo como lo recordabas vos, con el tema de Shaikh, ya es una forma que el capitalismo tiene de librarse de la gente que está superproducida. Si sobra gente, hay que matarla. Bueno, en eso al capital la pandemia le ha convenido. Termino por acá porque si no, Orlando no habla, Jorge. Ok, gracias, Marcelo. Le cedo la palabra entonces a Orlando para que responda, se haga cargo, digamos, de las preguntas, de los interrogantes que se plantearon hace un momento atrás. Orlando. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, adelante. Miren, a ver, yo decía que hay que estudiar a Marx en forma profunda, pero también crítica y creadora, ¿sí? Y en mis estudios, digamos, de décadas, ¿sí? Yo he llegado a la conclusión, haciendo análisis estadístico, en fin, de que la globalización de la economía mundial, primero, o sea, tengo un trabajo, ¿sí?, que es una crítica a la interpretación financiera de la crisis del 2008 y nuestra propia interpretación. ¿Sí? En que el tema central es de que se inicia la globalización, ¿sí?, por un proceso previo que las empresas se dieron cuenta de que había una disminución muy grande de la ganancia, masa de ganancia y tasa de ganancia. Y que era necesario, ¿sí?, recomponer esa situación de tasa de ganancia sobre la base de salir en forma masiva al exterior, con grandes inversiones y particularmente, por ejemplo, las de China. Y a través de ese proceso, ¿sí?, se superó la baja tasa de ganancia. Y nosotros hemos planteado que a partir más o menos de mediados del 85, ¿sí?, hay una recuperación de la masa de ganancia y de la tasa de ganancia. Es decir,
ponemos en duda, ¿sí?, la formulación de Marx de la tasa decreciente de las ganancias. Más aún, o sea, pensando así como una tasa decreciente permanente. No, eso no es así. No es así, por lo menos no se da en la realidad del capitalismo funcionando a partir del, no sé, fines de los 80, 90, en fin, ¿no? Y entonces, previo a la crisis del 2008, ¿sí?, la tasa de ganancia, ¿sí?, la tasa de ganancia era tan elevada, ¿sí?, del capital, que llevó a que las empresas productoras de bienes y servicios, y que yo considero que las empresas transnacionales son la unidad básica de la economía mundial, ¿sí?, que se vinculan con el capital financiero y con los bancos, pero lo fundamental es el desarrollo de las grandes empresas productoras de bienes y servicios y de una relación de esas empresas con la explotación del trabajo que permitió un aumento de las ganancias globales y de la tasa de ganancias. Fueron tan grandes esas ganancias, que les permitió ampliar sus empresas, hacer nuevas inversiones e incluso les sobró cierta cantidad de dinero que invirtieron en el sistema financiero. Y hay un momento, o sea, hay incluso documentos del Banco, del Fondo Monetario, que es el que acuña el Fondo Monetario las crisis como crisis financiera, pero también hay documentos de investigadores que son como independientes, que se dan cuenta y dicen, o sea, ¿por qué las ganancias de las empresas han crecido tanto? ¿Sí? Y dice, las empresas, ¿sí?, han pasado de ser de deudoras netas del sistema financiero a ser acreedoras netas. O sea, la cantidad de dinero que las empresas tienen invertido en el sistema financiero es mucho mayor que lo que las empresas le deben al sistema financiero. Entonces, esa es la crítica, ¿sí?, a la interpretación financiera de la crisis, ¿sí? Y analizando entonces, bueno, desde la crisis desde 2001, incluso la crisis del sudeste asiático en el año 97, también el fondo fue el que ha acuñado la crisis financiera. Sí, pero ya en ese momento nosotros veíamos que la crisis se generaba, la crisis asiática, fundamentalmente por una sobreproducción que generó la gran expansión de las exportaciones y de la producción de Corea del Sur en ciertos sectores, en fin, que generó unas situaciones. Entonces, la crisis de las posteriores también y la del 2008, ¿sí?, el origen, ¿sí?, está en un gran crecimiento de la producción de la construcción habitacional, que es la economía real, ¿sí? Y en esa economía real, ¿sí?, actúa fundamentalmente el sector de empresas constructoras, ¿sí?, que hacen las casas y los departamentos y que se unen al sistema financiero a través de crear créditos para poder vender, digamos, esas casas sobre la base de crédito de largo plazo. Entonces, pero ahí está el inicio de una relación, digamos, de una sobreproducción de capital, en este caso de viviendas, ¿sí?, que al mismo tiempo su expansión fue tan grande que obligó, digamos, a generar sistemas de crédito a familias que eran relativamente insolventes. Y se produce, ¿sí?, la crisis como una crisis financiera, ¿sí?, pero esa es la manifestación de la crisis, ¿sí? La realidad está en el proceso de producción general, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo leyendo a Marx también plantea, mira, hay ciertas ocasiones en que la tasa de explotación de del trabajo y además la disminución del valor del capital constante, es decir, de las inversiones en maquinaria y equipo, pueden combinarse de tal manera, él ya lo plantea
la posibilidad de que se dé un paso hacia un creciente, a una crecimiento de la tasa de ganancia, ¿sí? Y que contrarreste la tendencia. Y bueno, después hay una serie de otras contratendencias que él plantea que están relacionadas, por ejemplo, con las exportaciones, con la producción de las empresas de los países desarrollados, de los países más atrasados, en fin, una serie de, todas son las contratendencias. Bueno, y eso es lo que se ha dado. Nosotros agregamos lo siguiente. Es cierto la existencia del capital financiero y del capital ficticio y que se crea, pero eso siempre ha sido la forma de funcionamiento del capitalismo. El crédito es una palanca para el desarrollo del capitalismo, pero llega hasta cierto momento en que le crea dificultad al propio sistema. Eso hay que tenerlo presente. Sin embargo, o sea, la contradicción fundamental está entre el dominio del capital sobre la naturaleza y sobre los recursos, bueno, naturales y sobre los trabajadores para producir un incremento de la plusvalía, ¿sí? Si no se hace esa relación y el Banco Mundial y el Fondo Monetario, digamos, han implementado esto y después fue tomado, digamos, por autores, ¿sí? De Europa fundamentalmente, en que concentran la atención en la situación financiera. Y Marx es más o menos claro en una serie de reflexiones sobre la crisis, digamos, de que la crisis, la parte financiera es una manifestación de la crisis, pero la crisis, la manifestación no es la explicación, sino que hay que explicar esa manifestación a través del proceso de producción y de la sobreproducción, en fin, que se ha mencionado aquí también con fuerza. Ahora es cierto que en algunos países, en el caso de Chile, yo diría lo que existe aquí son las grandes empresas productoras de bienes y servicios que están relacionadas con los bancos, pero lo fundamental es eso, digamos, en el sector productor de bienes y servicios, en el comercio, ¿sí? Otra cosa es en Brasil. En Brasil hay una situación ahí de un desarrollo financiero y de especulación financiera y de capital ficticio diferente, pero desde el punto de vista global, ¿sí? Desde el punto de vista global, y ese es lo importante de cómo un enfoque de la totalidad puede llevar a cambiar las apreciaciones. Porque en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Brenner sigue planteando de que hay una disminución de la tasa de ganancia. En Estados Unidos puede haber, o sea, puede haberse dado eso. O sea, él plantea que la explicación del 2008 es fundamentalmente porque hay una tasa decreciente de las ganancias, ¿sí? Eso no es así. Ahora, previo a la crisis del 2008, las ganancias disminuyeron muchísimo. Eso está claro. Pero pasado la crisis del 2008, nuestros trabajos hacen el análisis eso de cómo disminuyeron en un periodo corto de tiempo del 2006, 2007, 2008, septiembre del 2008, una caída profunda de la crisis que llevó la crisis de inmobiliaria a una crisis de Estados Unidos y a una crisis de la economía mundial, en una relación entre el sector construcción habitacional, la cosa financiera que se expresó también a nivel mundial. Entonces ahí hay una diferencia muy importante con enfoque. Puede que uno esté equivocado, pero nuestros estudios, los análisis así lo demuestran. Yo he estado tratando de observar el comportamiento. Hay varios trabajos que muestran también que hay una tendencia decreciente, pero, por ejemplo, toman así 150 años, claro, pero en la última parte de esas estadísticas se ve que hay una recuperación, ¿sí? Ahora, como digo, en el 2008, en todas las crisis cíclicas cayó mucho la tasa de ganancia. Por ejemplo, cuando la tasa de ganancia era baja, 74-75, disminuyó mucho más. Por eso la crisis fue más o menos profunda. 80-82, todavía estábamos con una tendencia decreciente a la tasa de ganancia, la ganancia disminuyó muchísimo. Pero a partir de mediados de los 80 y empezó a crecer la masa de ganancia que se manifestó a partir del
los 90 en un aumento de la tasa de ganancia. Y las curvas son clarísimas, ¿sí? Nosotros tenemos los estudios tendenciales donde demostramos que hay un incremento de la tasa de ganancia. Eso es hasta el 2008. En el 2008 baja la tasa de ganancia, pero después también se recupera. Incluso tenemos un trabajo escrito en el 2015 que se ha publicado en el Grupo de Economía Mundial y Crisis, y el título es algo así como disminución, desarrollo de la crisis, disminución de los salarios y aumento de la tasa de ganancia. ¿Sí? Yo eso diría, o sea, creo que hay que discutir con fuerza e incorporar en el análisis nuestro, está presente, digamos, también lo del capital ficticio, pero pensamos que, no sé, la contradicción fundamental es la sobreproducción mundial de mercancías y de servicios muy amplia, que lleva a una explotación de los trabajadores y de los pueblos, en fin, y que la contradicción fundamental está allí. Y es esa contradicción, o sea, si el análisis es correcto, esa interpretación, si esa interpretación es correcta, permite dar posibilidades de generar toda una organización y jugársela así por recuperar los niveles de organización de los pueblos, de los trabajadores y de otras formas de organización social para plantearse, digamos así, la superación de este sistema, ¿no? A mí un poco la impresión de que hay todo un manejo ideológico por parte del fondo y también de los pensadores que trabajan en función de preservar el sistema, de tratar de evitar que existe como contradicción fundamental esta relación capital-trabajo y el aumento de las ganancias. Y en esta situación, o sea, uno piensa, ¿qué se puede hacer? O sea, tomando al Papa Francisco y tomando, no sé, las otras recomendaciones que hay, porque además de los problemas que planteábamos, o sea, en general, por ejemplo, el problema de la deuda va a ser un problema tremendo que se está resolviendo sobre la base de una gran emisión también que puede generar un desequilibrio muy grande, porque no hay que olvidar eso, o sea, la economía necesita una cantidad de dinero que sea apropiada para circular las mercancías, y si no, se puede generar un gran proceso inflacionario, como ya se puede dar en algunos lugares y a nivel mundial. Entonces Marx también en ese sentido es muy claro, o sea, la necesidad, y cosas que muchos economistas no reconocen, la necesidad de una exigencia de regular las condiciones de circulación del dinero en las economías nacionales. Por ejemplo, en ese sentido, con todo el cariño que uno le puede tener a las experiencias de Venezuela y de Cuba, o sea, ellos no han tenido presente las categorías monetarias y mercantiles y la necesidad, o sea, por ejemplo, en esta cosa del dinero. Han distorsionado el proceso de producción de una economía que avanza o se quiere que sea más socializada, en fin. Esta es la perspectiva que frente al exceso de trabajadores, o sea, también Marx ya lo planteaba, o sea, cuando él analiza el problema del lumpenproletariado, cuando el ejército industrial de reserva, hay una cantidad de gente, ¿sí?, que queda desocupada para presionar abajo los salarios. Pero ahí se necesita hacer una relación entre los ocupados con los desempleados, un gran movimiento, ¿no? Y cómo uno no pensar en que en las condiciones actuales es posible plantear algunas reivindicaciones y movimientos globales, así, una disminución fuerte de la jornada de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y así, yo pienso que hay que repensar para hacer un planteamiento un poco parecido a todas las formulaciones que se hizo en la época de Allende y Allende mismo. O sea, él planteaba un socialismo a través de la vía pacífica, respetando a las instituciones, a los individuos y la democracia, en fin. Creo que todo eso se puede replantear en las nuevas condiciones, sobre la base quizás de el socialismo como palabra ha sido muy descalificado, ¿no? Y es difícil de cambiar eso en la mentalidad de la gente, pero una economía altamente, como decía el Papa, ¿no? O sea, solidaria,
y por lo tanto muy socializada, ¿sí? Socializada, que dé paso, digamos, a procesos de transformación en las economías nacionales que pudiera manifestarse como un movimiento mundial hacia una nueva humanidad, plantea el Papa, ¿no? Ya muchos pensadores, incluso Teotonio planteaba también hace tiempo la necesidad de pensar en una economía planetaria, democrática, pluralista y, en fin, y social, socialista, en fin, ¿no? No sé si con eso y por los tiempos también, y afortunadamente acompañó, porque sigue aquí el internet así, que está presente, que el que se va de vez en cuando. Jorge. Bueno, gracias Orlando. La verdad es que estamos llegando al término del tiempo que teníamos contemplado para el desarrollo de esta actividad, de modo tal que junto con agradecerles a ambos, a Marcelo Carcañolo y a Orlando Caputo, la intervención que han tenido en esta mesa, les puedo dar un par de minutos para que se despidan. Marcelo. Bueno, gracias Jorge, muchas gracias Orlando por compartir el tiempo con nosotros. Hay muchas cuestiones que quedan, eso nos da excusas para hacer otros seminarios el año que viene y el próximo, bueno, estamos siempre en eso. Solo termino con dos cosas que me parecen importantes, una más de contenido y la segunda un chiste, digamos así, una broma. La primera tiene que ver con el hecho de que tal vez algunos estén un poco incomodados con el hecho de que Orlando y yo tengamos visiones, bueno, no iguales, no idénticas, distintas, pero me parece que eso es importante. Incluso dentro del marxismo, es un ejercicio que ya de a tiempos tal vez lo echamos de lado. Hay que ser muy francos en el debate entre nosotros, hay que ser muy francos, hay que ser muy claros, explícitos en nuestras opiniones, para que sepamos exactamente nuestras diferencias y, lo más importante, tengamos muy claro nuestras convergencias. Y desde ahí podamos, de hecho, pelear por algo que nos unifica. Entonces, el pensamiento crítico, la crítica, el debate explícito y sin intereses mayores, de manera muy humilde y franca, tiene que ser un ejercicio constante entre nosotros. Siempre lo hacemos en la presencia de Orlando, y así me parece que avanzamos. Lo segundo tiene que ver que, por lo tanto, estoy de acuerdo con lo principal de Orlando. O sea, en esa trampa que la historia nos colocó del socialismo o barbarie, y el barbarie acá es el sinónimo de capitalismo, estoy de acuerdo contigo, Orlando, que tenemos que pelear por una sociedad más justa, humana, socialista, el término que querramos. Tal vez esté en desacuerdo en una cosa, Orlando. Es bien posible que el Papa no nos acompañe en nuestra pelea final, además porque es argentino y nosotros somos chilenos y tenemos una pelea histórica. Pero afuera el chiste, muchas gracias Jorge, gracias Orlando, y sigamos la lucha. Ojalá acá en Brasil el pueblo pueda a su forma hacer lo mismo que se está haciendo en Chile. O sea, es desde abajo, es desde la protesta social, es desde abajo y pensando críticamente que podemos pensar una posibilidad de transformación. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias Marcelo, un abrazo. Orlando, Sí. Unas últimas palabras para cerrar esta mesa. Sí, igual, ¿no? Que bueno, y coincidiendo con Marcelo, o sea, nos conocemos, digamos, los trabajos desde hace tiempo, en fin, hay ciertos niveles de discrepancia, algunos significativos, pero hay también niveles de convergencia. Y lo fundamental es esta cosa que, bueno, tanto Marcelo como yo, y además también el papá de Marcelo, que fuimos compañeros aquí en Chile, digamos, y también en algunos otros eventos. En fin. Lo importante es que, habiendo trabajado ambos, ¿no? El papá y Marcelo, y mi experiencia ha sido esa también, o sea, nosotros hemos trabajado el neoliberalismo, la obra de Friedman, hemos trabajado la obra de Keynes, hemos trabajado otras interpretaciones, en fin, hemos estudiado a Smith y Ricardo y a Marx, y bueno, y nos hemos convencido, no es una cosa así, de la importancia y solidez
que tiene la producción teórica de Marx, ¿sí? Y ese es lo importante, digamos. Creo que Marcelo y el seminario está hecho, digamos, para mostrar un interés en estudiar la realidad actual sobre la base de confrontar con las diferentes corrientes teóricas, ¿sí? Y además, o sea, como Marx señalaba, o sea, no se trata solo de analizar la realidad, en este caso del capitalismo, sino de estudiar también las obras que se producen apoyando el capitalismo. Entonces, bueno, esa tradición hay que seguirla y mantenerla, en fin. Y yo quería plantear eso fundamentalmente y no sé, y toda la presentación ha estado en el sentido de teniendo esta formación un poco plural, y es un poco lo que nosotros siempre practicábamos en la docencia, que enseñábamos, digamos, a Friedman, a Keynes y a Marx, ¿sí? Y cuando decíamos que había que estudiar a Friedman, había que ser poco menos que friedmaniano para entender bien lo que quieren decir, y también con Keynes y también con Marx, en fin, y entrar un poco a la crítica posterior. Pero lo fundamental es que nuestros estudios, ¿sí?, de los estudios teóricos y metodológicos, a Marcelo y a su papá, que es también un homenaje, ¿no?, a él que ya no está con nosotros, bueno, en función de haber estudiado, digamos, en las carreras de economía de América Latina, de Chile y de Brasil, en fin, nos hemos convencido de la importancia de Marx, ¿sí?, y la importancia que tiene traerlo, digamos, para que nos ayude a entender la situación actual y hacerlo, digamos, en forma creadora y crítica. También quiero agradecer a Jorge Gonzalo Orena. Sus palabras iniciales fueron muy firmes y emotivas, o sea, en general, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que estamos en una situación muy caracterizada como de la barbarie realmente, y que tiene que ser todo un esfuerzo por superar esa situación y dar un paso a un mundo diferente. Muchas gracias, Jorge, y que Muchas gracias, Orlando. Sí. Muchas gracias, Orlando. Un abrazo. Y a todos quienes han seguido este conversatorio, los dejamos cordialmente invitados a continuar con las actividades que van a desarrollarse en el curso de esta semana en el marco de este seminario. Mañana tenemos una nueva mesa a las 6 de la tarde, también sobre la crisis económica mundial. Y claro, es comprensible que ante problemas tan complejos existan diferencias de matices y a veces algo más. Precisamente por eso este seminario lo hemos denominado los marxismos y no el marxismo. Los marxismos del siglo XXI, reconociendo la existencia de distintas vertientes, distintas tradiciones teóricas, todas las cuales entroncan en la obra gigantesca, magistral de Karl Marx. Cerramos de esta manera entonces esta mesa. Adiós a todos. Adiós, adiós. Chao. Chao, chao.